Querido José, yo creo que la pregunta importante aquí es la siguiente. ¿Existe una relación entre la matemática y la filosofía? Lo que llamaríamos la numerología o una relación entre los números y la vida misma. ¿Hay un vínculo genuino ahí? ¿Crees tú o no? Bueno, la matemática, al ser muy racional, al meterse en la lógica, está presente en la realidad que la filosofía quiere estudiar, y la filosofía no puede ser contradictoria. Entonces, están empatadas, no son de la misma naturaleza. La matemática es más bien deductiva, la filosofía es distinta, tienes que inspirarte, muchas veces es al revés, es inductiva, pero ha habido muchos matemáticos filósofos y viceversa, así que hay alguna relación. Hay una relación, ¿no? Es que los números, Yo soy obsesionado con los números y con ahorita más que nunca. Ajá. Y considero que Dios me habla a través del número 2. ¿Ah, sí? 2, tú no sabes cómo yo veo el 2. No sabes. ¿Ya? Entonces, yo ahorita que tocas ese tema. ¿Y por qué el 2? Ahorita es el 2. No sé por qué el 2, pero con el 2, cuando estoy con... Ahorita hace un ratito vi 2 y 22. El 2 y el 11. El 2 y el 11, porque supuestamente el 3 he escuchado yo que es como el número perfecto. A ver, en principio los pares son mundanos y los impares divinos. Es decir, 2 es la creación, todo es por 2. En la creación, pues la pareja de 2, hombre, mujer, etc. Claro. Claro que ahora se ha modernizado y hay multiplicidad mayor. Pero la multiplicación. El 3 de la Trinidad, ¿cierto? El 5, el 7 del candelabro y de los 7 dones del Espíritu Santo. Y también todo es 7 semanas, 7 ni sé qué, 7. Y el 4 son los 4 puntos cardinales del mundo. O sea, en principio, en la simbología hebrea, definitivamente el 1, Dios es uno solo, ¿cierto? Y trino, o sea, son los impares. La parte divina y la parte humana, entre comillas, los pares. ¿Y el 2, cuál es el significado del 2 para ti, de lo que tú sabes en numerología? Bueno, para mí el 2 es la complementariedad, ¿no? Porque uno es para Dios. En cambio que uno necesita al otro. Porque o sea, si el otro anda ensimismado. Entonces, si hay 2, por lo menos tú tienes el chance de progresar. Claro. De ver las cosas desde el punto de vista distinto y de enriquecerte. Si solamente piensas en ti, pues obviamente estás patinando sobre ti mismo. Claro. O sea, está bien crecer personalmente. Uno tiene cómo crecer y estar solo para reflexionar y para aprender, digamos, también a estar solo. Pero hay un paso ya que se requiere de un espejo o de una compañía para seguir adelante. Y obviamente no el 2, o sea, separado. Porque el 2 con los años, ¿no, verdad? Yo llevo 36 años de casado. Ajá. Ya el 2 comienza a también tener parte de uno, ¿cierto? De una sociedad, una unidad. Ajá, una unidad. Ya no es el combate entre 2. Entonces, sí hay nuevamente el tema de que nos divinizamos, entre comillas, pasando del par al impar. ¡Qué loco! Oye, tú que eres el matemático, Ingward, ¿no tienes afinidad con un número específico? A veces pensaba que era el 23 como número primo, pero no necesariamente. En personalidad soy un 5, en el enneagrama hay 9 personalidades. El 5 es el intelectual, el que quiere explicarlo todo. ¿Qué es el enneagrama? Yo me fui al enneagrama de chiquito, pero digo, ¿qué es el enneagrama? El enneagrama es un sistema que tiene años, lo modernizaron, le pusieron psicología moderna y es muy eficaz e impresionantemente completo para explicar las personalidades, ¿ya? O sea, esos tics que se repiten
¿no? El 1 siempre quiere hacer chiste, pongamos el 7. Ya. El 1 es el perfeccionista, ese siempre cree que las cosas solo se pueden hacer de un modo ideal, de un único modo, ¿cierto? Ok. El 8, pongamos ciertos políticos, siempre necesitan dominar al otro, ¿cierto? Ya. ¿Ese es El 8. El 8. El 3, por ejemplo, el 3 necesita el reconocimiento del otro. Digamos, hay políticos que son 3. Disculpa que suelte el nombre, o sea, Ajá, Guillermo Lazo. Ya. Pienso que es una persona que siempre buscó el reconocimiento Ya. y la autoridad él no la ve en sí mismo, siempre un poco es referencial al otro. Hay otros políticos, entre ellos Nebot, Correa, Leo Flores Cordero, que son el típico 8, mandones, 8 ¿no, clásicos. verdad? Tienen la autoridad en ellos mismos, no necesitan que el otro los apruebe, sienten que la autoridad está con ellos. Este tema de la personalidad en el fondo proviene del tipo de relación que tú has tenido con tus padres y con tus madres. Ya. ¿No, verdad? Digamos que todo el mundo tiene papá y mamá y hay 3 estados, ¿cierto? O tienes una buena identificación o mala o ambigua. Entonces, Ya. como hay 3 en total, viene a ser 3 al cuadrado que da las 9 combinaciones. Las 9 enneogramas. Las 9 combinaciones. O sea, digamos, si tú te llevas o te identificas muy bien con tu padre, Claro. ¿ya? Y muy bien con tu madre, eres el 9, que es el pacificador, el que no quiere problemas, ¿ya? Ajá. Entonces, un poquito, estoy haciendo una caricatura, Oye, está pero bien es muy interesante. interesante. Pero es un dato. ¿Y cuándo descubriste esa nota del enneograma? Yo fui al Enia. enneagrama también. Ah, Sí, el que hizo Levitt. el que hizo Miguel Levitt, sí. Sí, yo Mi fui a ese, compadre pero no me Levitt. acuerdo mi número. Pero ¿y eso te ayuda a iluminarte un poco acerca de ti mismo y quién eres tú y puede destaparte un poco la cabeza con respecto a dónde estás caminando? Sí. ¿O es para ver al otro? No, es Para para ver las todo. dos. Ah, ya. Es para Ah, las dos. A ver, yo creo en la introspección, conócete a ti mismo, ¿no? Claro. Sócrates vivió hace no sé cuántos años, creo que ni siquiera sabía leer, no sabía escribir, Ya. pero y sin embargo todavía se lo recuerda, todavía tiene un impacto inmenso, porque conócete a ti mismo es una necesidad para todo. Entonces, yo he hecho introspección en mi vida en distintas épocas, ¿no, verdad? Cuando falleció mi papá a los 24, yo hice un año de psicólogo. Ya. Cuando me iba a casar como a los 30, otro año más, y cuando entré en la crisis de media edad, otro año más. Esa crisis es brava, esa es Esa brava. es bravísima. ¿La de qué edad? La media, crisis por ahí los de 40 media edad. para arriba. Esa vaina, si la resuelves mal, al final te ¿Y cómo consigues te pega? un amante, te compras un deportivo, o sea, es la manera de no resolverla. Tú tienes que enfrentar la crisis. Y casualmente en esa crisis yo fui al enneagrama, Ajá. pero y sí me ayudó, sí, pero yo diría que más me ayudó a entender a los demás, te cuento, porque es increíble cuando tú profundizas la facilidad que tienes para identificar a qué les juega cada cual y no alterarte frente a tal rasgo, porque ya sabes que esa es su personalidad. Ya, digamos. claro. Pero tú eres un analista constante del prójimo, deberías estudiar eso. O sea, me parece que sería bacán. Me porque parece súper tú interesante. siempre, aquí Yo el no me hombre acuerdo de siempre mucho. está en la jugada con los rasgos, digamos, y los detalles que forman una personalidad. Siempre está en la jugada aquí este man. Pues deberías enseñarme eso del enneagrama. Tienes que tú investigar. ¿Y tú no fuiste al enneagrama? No de me Levitt? acuerdo de nada, era chiquitito, tenía Bueno, 16, 17 años. ¿Hace cuántos años fue? Hace algunos años ya bastante, Sí. pero comencé a leer los libros de difusión normal hasta que preferí leer el que inventó realmente, el que lo modernizó. Ya. Claudio Naranjo, y me habré leído unos 5 libros de él. O sea, realmente profundicé el tema. Y, Ya, claro. y ya, pues me ha servido mucho. Me dicen de adentro de producción que se han puesto a ver y que yo soy número 7. ¿Qué significa que sea 7? El 7, a ver, los 9 a su vez están ligados a 3 pasiones, ¿cierto? La ira, la vanidad y el miedo. Entonces 5, 6 y 7 es el miedo. Yo soy 5, también soy el miedo, ¿cierto? 8, 9 y 1 es la ira y los otros son la vanidad. Entonces el 7 se caracteriza por ser la antítesis del miedo. Es decir, tiene miedo pero no quiere saber que tiene miedo. El 5, que soy yo sé que tengo miedo, mi pasión está ahí, pero yo asumo el miedo y lo quiero vencer. Ya. Entonces el 7 necesita hacer chistes, se vuelve normalmente sibarita, busca el placer. Claro. O sea, porque De cabeza. tiene miedo de sentirse, Oye. tiene miedo de saber que tiene miedo. Miedo de tener miedo. ¿Sabes pues. qué? Me voy a hacer Exactamente. experto en esta vaina en vez de salir y decir,
¿Qué signo eres? Voy a decir, ¿qué número eres? Yo creo que... ¿Cómo qué número? A ver, déjame te explico. Es más informativo. O sea, para que tengas una idea, yo estando en Bélgica a los 17 años que me fui a estudiar allá, yo sabía que de repente me cogía el miedo, ¿cierto? Y yo decía, no puede ser que a mi edad yo tenga miedo, por Dios. Ajá. Entonces traté de analizar, ok, las sombras, las cosas, y me acordaba de chiquito, me habían hablado del cuco, de lobo en el bosque. Bueno, ¿qué crees que hice, Andrés? Ajá. Me fui al bosque Ya. con un saco de dormir. Ujú. Y los árboles eran tan altos ¿Ya? y no había luna y no se veía nada. La mano no me la Pero veía. eso es negro, claro, negro, Negro cerrado. total. ¿Sabes qué? Ajá. Me acosté ahí, me dormí, Ya. ya. Ahora pienso que me hubiera podido pasar alguna culebra, alguna Oso, vaina. una culebra. Ya. Pero Claro. te cuento, santo remedio. O sea, a mí Limpio. las sombras, las cosas, te juro. Ya, cero miedo. Nunca sientes O sea, miedo cuando no, sales. sí siento miedo. Ajá. Sé que tengo miedo, pero lo enfrento. Ya, yo soy ya, igual. Esa es la... Yo soy, No, yo soy igual. Oye, pero yo sí ¿Y siento. de dónde viene ese miedo? ¿Tú O sea, sientes miedo? ¿Tú no sientes miedo? Yo les voy a contar una breve historia. Yo tenía una casa en Quito, donde era una casa con una energía muy pesada, porque había vivido gente muy pesada en esa casa atrás. El dueño, una persona maravillosa y muy especial, que le había alquilado esa casa a cada uno más loco que el otro. Y cuando yo llegué a esa casa, yo estaba solo en Quito, me había separado de la madre de mi hijo, y honestamente entre el frío, la altura y la quiteñitud, que realmente climáticamente no va conmigo, yo me sentía súper solo ahí, lo cual era súper loco, porque la soledad es una sensación muy personal realmente. Es una elección. O sea, yo no sé cómo funciona, pero yo me sentía así. Y yo, en un momento dado, de noche, yo dejé de poder salir a la sala ya. Yo sentía un terror y una cosa como muy oscura, una Qué vibración horrible, bro. fuertísima. Solo en la noche. Hermano, de día era más suave, pero de noche salir a ver agua ya era cosa jodida. Yo decía, no puede ser. ¿Qué edad tenías ahí? O sea, ¿qué te digo yo? Habré tenido 47 años. ¡Wow! Entonces yo era como, aguanta, ¿qué está pasando, no? Y llamé a la señora de al lado, le pregunté cómo era la jugada y me dijo, no, sí, esa casa ni sé qué nota. Hablé con alguien para que me haga una limpia, nunca la limpié, puse una jarra de agua. Bueno, finalmente a veces conversaba con una psicóloga que todavía converso de vez en cuando y fue donde ella y le dije, oiga, me está pasando esta nota. Le digo, estoy preocupado por mi salud mental. Sí, bueno, o sea, estoy aterrorizado de salir a la sala. Ah, pero ella como me conocía me dice, no, pues me dice, eso es el síntoma más común de un sentimiento de soledad aguda. Me dijo, eso es soledad pura, eso se dispara como loco. Me dijo, lo has de tener disparado. Reflexiónalo. Oye, hermano, nunca más sentí esa hueva. Nunca más. ¿Cuándo pudiste procesarlo? Cuando lo procesé como parte de esa circunstancia en la que me hallaba, ya desapareció todo. Ahí es cuando sirve el intelecto, o sea, una explicación, Ajá. una charla, un lenguaje, te resuelve un tema de sensaciones. Oye, una pregunta. ¿Qué significa para ti las matemáticas? O sea, más o menos ¿qué son para ti las matemáticas? ¿Qué significan las matemáticas? Bueno, te va a sonar un poco pedante lo que te voy a decir. Dale. Dale. Pero la matemática es la única ciencia, la única verdad acumulativa. Ya. Es decir, tú en mecánica, por ejemplo, en física, ¿ya? Newton fue un monstruo, ¿ya? Y descubrió la ley de la gravedad, etcétera, ¿no? Pero después de un rato bien largo, viene Einstein y dice, no, aguántate un ratito, eso no es así. Y entonces te reemplaza por una teoría diferente, ¿cierto? Entonces, en matemática no hay tal. La matemática, una vez que se demuestra el teorema, no te lo mueve nadie, ¿ya? O sea, es tal cual. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque a diferencia de las otras ciencias, no necesita interpretarse en la vida real. En ese sentido, es un poco, puede caer la persona en una especie de locura imaginaria, si es que se vive todo el tiempo ahí, porque la matemática, a diferencia de la física, no necesita ser verificada. Es pura lógica. Es pura lógica. En cambio que en la física, alguien tiene una tesis y la tiene que hacer un experimento para comprobarla, ¿cierto? Claro. Así fue con todas las teorías de relatividad, etcétera. Todo. Y hay muchos físicos brillantes que no han tenido premio Nobel porque sus cosas no se pueden verificar. Ya. Así de simple.
En matemática no hay tal. Se construye a nivel del imaginario, llamemos así. Entonces, es una construcción en ese sentido peligrosa, ¿no, verdad? Total. Porque está aislada de la De parte real. comprobaciones y de otras Sí. cosas, claro, es un teorema eterno, gigante. Tanto así que hay personas que sí se han obsesionado, por ejemplo, dos casos. Jim Carrey hizo una película que se llamaba 23 y que cierto. era todo una búsqueda alrededor del número, porque hay una mística oculta ahí atrás, ¿no? Yo no vi la película. Se llama 23 esa película. Claro, yo te digo la verdad, yo no vi esa película por miedo. Porque yo no veo películas sobre obsesiones y cosas psicológicas, a mí esas cosas me triquean. Yo no veo tampoco mucho de Se te asesinos mete el en bicho. serie. A mí no me gusta meterme adentro de esas huevadas porque uno nunca sabe a dónde queda el final de ese hueco, ¿sí me explico? Y yo me reconozco susceptible a Qué esos bacán. vuelos. Sí, yo no vi esa película. O sea, Jim Tú la vas a ver hoy Carrey, Jim día. Carrey es psicótico, ¿cierto? ¿Es que? Psicótico. Yo creo que él sí. No, es formal, o sea, está diagnosticado. Diagnosticado, Sí. ya, ok. Ah, ya. Ya, y la psicosis es definida como la no coordinación entre los tres elementos, pues el imaginario, lo simbólico y lo real, Ay, casualmente. esa es la psicosis. Entonces, si no coordinas bien esas tres cosas, estás... Y la matemática obviamente privilegia la parte imaginaria, ¿ya? Ajá. Pero pienso yo que hay un vínculo misterioso, difícil de comprender con la realidad, porque de otro modo la realidad no deja de ser explicada por las matemáticas, en muchos sentidos. Qué loco. Pero no es un vínculo directo, no hay una interpretación, no hay que ir a verificar nada. Claro, y es una locura, realmente es impresionante. Ya te voy a contar otra cosa, la verdad. Y también hay ahora un actor gringo que lo están entrevistando por ahí con Joe Rogan, sale, que se llama Terrence Howard. Y tiene unas teorías Uy, ese man dicen que es el filósofo número uno de ahorita. Pero hay otros manes que dicen que es un balurde y que está totalmente loco. Yo verdaderamente no me he metido en la jugada porque te juro que hace falta realmente estudiar lo que este man está diciendo y yo no tengo las herramientas para hacerlo. Pero una base filosófica a discutir es que él dice que uno por uno no puede ser uno. Porque no sé de dónde saca eso, no lo voy a sustentar yo, es el man que dice, pero es algo así que como, claro, eso no se llamaría multiplicación, porque no estás multiplicando nada por nada. Entonces, ¿cómo un número por uno te va a dar el mismo número? Es lo que el man dice. Bueno, Pero bueno, en todo caso eso no es matemática, por eso- si acaso. ya. No, eso es una reflexión sobre la matemática. Ah, O sea, tú no puedes, ese tipo de cosas no lo vas a encontrar en un libro Contra de la matemáticas. lógica no puedes ir. Claro, o sea, es que es la matemática, claro, entiendes, es Es una reflexión una acerca reflexión, de la matemática. que ha aturdido. La matemática a veces puede ser usada como metáfora, a veces sí o no. Ya. Entonces cae en el terreno de algo que no es matemática. Algo que no es Pero es como matemática. filósofo, ¿estudiaste filosofía o algo así? La verdad es que sí. Claro, por eso que estamos. ¿Qué estudiaste? A ver, yo hice, yo me inscribí le llamaban la licenciatura especial en ¿Ya? filosofía, ¿ya? Y entonces yo iba a clases y aprobé un montón de materias de filosofía, Ya. ¿ya? Y estuve a 3 materias de graduarme, de licenciado en filosofía. en filosofía, Ya. ¿ya? Y me iba bastante bien, pero las 3 materias que me faltaban, realmente lo había ido de oyente a uno del profesor que daba esa materia, y me parecía, en esa época, hay una edad donde uno es realmente joven, es excluyente. Me parecía el tipo realmente un ordinario, ¿cómo decir? No valía la pena el tipo. No valía la pena, hermano, ya. Entonces yo dije, a ver, yo no me voy a venir acá a mamarme una materia y a dejar que este hombre me examine si lo considero un mediocre. Claro. Era un sacerdote que daba clases de filosofía. Ya. Y yo dije, no, mejor me quedo ahí nomás. Muy subjetivo también. me Había imagino. recibido cursos muy interesantes Ajá. de cosmología, y otros de filosofía de las ciencias. Había un profesor ahí que era una lumbrera, se llamaba Jean Ladrier, un monstruo de brillante, amigo de Georges ¿Y en qué Lemaitre. universidad era todo esto? ¿Perdón? ¿En qué universidad era? Era la Universidad de Lovaina en Bélgica. Ah, ya, Sí. ok. Ya, chévere. ¿Qué nota? Entonces ya, menos esos 3 cursos, pero claro, pero estuviste estudiando un buen tiempo, pues. Me sirvió mucho, sí, porque te abre un poco el espectro para pensar. Claro. Y luego también me interesé de manera natural en la parte de la exegesis, de la parte de las escrituras, Ya. ¿sí?
Y la parte política. Y también la parte política. Ahí hay una anécdota que el psiquiatra me dijo, porque yo le digo, me ha picado el bicho, yo quiero meterme en la política para hacer aprobada una ley a favor de los gobiernos locales. No, Juan José me dice, no se meta en política. La política no es para usted. Ajá. Y así te digo, hermano. De una. Entonces, pero la verdad es que no le hice caso. Claro. ¿ya? Porque Definitivamente. cogíme contra viento y marea porque el grupo que me apoyaba sacó la conclusión que no debía terciar porque no había plata para hacer campaña. ¿Ya? Yo dije, no señor, yo así como sea me lanzo y con un caballo que me prestó, a propósito, estamos aquí. Ese es el que cerca el del lobo era un hipódromo. lagarto. Claro, entonces... ¿Qué era ese lagarto? No, pero que- salí en un caballo. ¿Que te ¿no, verdad? prestaron de quién? Que me ¿Don prestó Miguel? Joaquín Orrantia, Joaquín de Orrantia, la Hacienda. ya. Muy gentilmente me trajo 3 caballos y yo iba y tenía un lagarto ensartado en una lanza. El lagarto centralista había que hacerlo vomitar, porque el lagarto que traga no vomita. Entonces yo tenía un lagarto ensartado Ya. en una lanza y yo fui como el Quijote. Uno de digamos, verdad. hecho en papel, el Bacán, bacán. mago, eso que hacen para fin de año. Para los fin de años año, viejos. como un Ajá. año viejo, claro. Sí, y cubierto de fibra de plástica para la lluvia y todo. Estaba bien Chévere. armado. Me costó $180, o sea, pero buenísimo. ¿Y todavía existe ese lagarto? No, pero, No, ya, ok. pero fue simbólico y con poco y nada hice mi campaña, realmente. ¿Ya? Y se obtuvimos pues el 20% de los de los diputados de esa época ¿Ya? y cumplí mi sueño de darle a los gobiernos locales un montón, porque realmente en esa época todas las prefecturas y municipios juntos recibían 4% del presupuesto. Y yo metí la ley para 15%. ¿Ya? ¿Ya? Entonces casi que se cuadriplicó la plata que en conjunto iba para los distintos municipios y creo yo, modestia aparte, que eso tuvo impacto muy grande. Pero gigante, Eso, pues. eso Influye permitió- demasiado. Claro, eso es un antes y un después. Cambió a Guayaquil, cambió a Daule, cambió a Claro. Zamorondón. Realmente Qué fue un buen golpe a Tú en la esa Un época súper hablabas buen mucho de la mafia de las finanzas. ¿Qué es la mafia de las finanzas? La mafia sigue ahí, realmente. Los burócratas que manejan el billete como si fuera propio. O sea, tú hablas con un burócrata en la capital Ajá. y de verdad, o sea, razona como que le estás arranchando algo de ellos. Claro, claro, Y es sí. plata de todo. Claro. Pero de verdad, o sea, si la gastan ahí en sus obras, en su metro, en sus vías a collas, esas vías carísimas que tienen, Claro. ahí están contentos. Pero hay que le pida pues cualquier cosita para otro lado. otro lado. Se complica todo. Sufren. Es increíble. Sí, es que ese es un problema real, ¿no? Es increíble. Y ¿cómo se llama? Un estado federado funcionaría en contra de ese centralismo. Total, pues, porque en el Estado federal, que sería la solución, como en Suiza, Ajá. que cada localidad, digamos, me invento, no sería, Guayas podría ser tranquilamente un Estado federal, ¿cierto? Ya, claro. Y si se une con Santa Elena, mejor. ¿Pero qué ¿cierto? beneficios traería? El beneficio es que el gobierno federal es un poder real, es un gobierno, el gobierno local es gobierno de verdad. O sea, para gobernar se necesitan 3 cosas: recaudar, legislar y gastar. Y el gobierno nuestro, los locales, no tienen el poder de recaudar. O sea, tienen que andar mendigando a que el ministro de Finanzas no solamente le dé las asignaciones. Hemos visto recientemente ya que hasta le negaban un aval. O sea, la plata le íbamos a pagar los guayaquileños. Ajá. Pero solamente porque la CAF pide una garantía soberana, había que pasar ese trámite. Pues no, este ministro Vega de Finanzas no la quiso dar hasta que no le dio la gana. Entonces... eso no es autonomía. Eso no es autonomía, eso no es gobierno. Gobierno, claro. Y ahí Pomposamente, está el más feo lo que dice. Correa le puso de nombre, le cambió el nombre a los municipios, le puso GAT, Claro. que quiere decir Gobierno Autónomo Descentralizado. Ajá. Créanme que es una mentira tan grande como cuando los comunistas le pusieron a Alemania Oriental. ¿Se acuerdan el nombre que tenía Alemania Democrática, pues. Oriental? Deutsche Demokratische Republik. Claro. Que de democrático no tenía nada. No, nada. De autónomo, los GAT no Era tienen una nada. autoridad salvaje. Así de simple. Es Y ahorita lo Alemania se mismo. está poniendo peor, ¿ah? Es lo mismo. Andan asustados los alemanes. Bueno, ellos son federales al menos ahora, ¿no? Mm. El la Bundesliga, o sea, allá cada estado sí tiene poder para recaudar. O sea que si nosotros hiciéramos eso, tuviéramos mucha más plata como Guayaquil. Claro. Los que, como Guayas. los que se oponen a eso es que también hay un argumento, digamos, ¿Tú en qué contra. piensas? Hay un argumento en contra que dice que
obvio que se puede solucionar, pero es que hay provincias más pequeñas que no producen lo que producen otras y por ende están más jodidas, pues. Entonces las otras las ayudan de alguna manera, o sea, es como más equitativo el repartir todo el billete de esa manera, supuestamente. Claro, pero es una gran mentira que se basa en la clasificación de los impuestos que hace el SRI. Entonces, ellos dicen, ok, aquí Pichincha, Quito aporta, pongamos el 45% del impuesto del IVA. Ya. Ajá. Pero ¿qué pasa? Tienen Supermaxi o Fibeca por todos lados. Entonces, en la provincia de Guaranda hay una Fibeca. ¿Dónde crees que se registra el IVA de esa compra en Guaranda es en o en Quito. Guayaquil? Ya. Se compra en Guayaquil y Fibeca. Ajá. Ya, o en Supermaxi. Ajá. ¿Adivina qué? Se registra allá en Quito. Allá en Quito. Entonces aparece como que allá es todo. Cuando Pero- en realidad, en la práctica no pasaría nada malo para las provincias, al contrario. Ah, Al contrario, porque las provincias ya viven, ya sobreviven. ¿Ok? claro. Y eso que tienen que mandar sangre Afuera. todos los meses, ¿cierto? Claro, Entonces, claro. cuando esa sangre deje de irse, obviamente va a mejorar la cosa. Hay unos que sufren diciendo, no, que el Ecuador es uno solo. A ver, aguántate un ratito. Es uno solo, pero tiene una diversidad muy grande. No solo Impresionante. cultural, sino del nivel de necesidades básicas insatisfechas. Ajá. Entonces, si es uno solo, que todo el mundo debería tener la misma oportunidad de tener las mismas carreteras, etcétera. Pero vean las carreteras alrededor de Quito Claro. y vean las carreteras aquí para ir a Machala, Solo a para Machala ir a basta Quevedo, ya. para ir a Jipijapa, Claro. a Manta. O sea, son carreteras de último nivel. Claro, pues son Entonces, 2 carriles y nomás de allá, perro. para salir de Otavalo, por Dios, tienes 10 carriles. Entonces, ¿quién decide eso? Claro. ¿Un burócrata? Yo tenía un profesor de matemáticas que me iba a dar matemáticas a la casa porque tenía problemas, digamos, no en el tercer año que te dan factorización, sino en cuarto curso que era físico matemático, realmente por error, porque en el colegio Javier no había sociales, que es lo que yo debería haber estudiado. ¿Tú estuviste en Javier? Sí, hasta cuarto curso nomás, porque ahí ya me dieron chapeta. Pero yo nunca olvidaré, hermano, algo que yo no sé si tú has sentido, que es terminar por ti mismo de manera correcta un problema matemático. Oye, hermano, escúchame, yo sentí como un orgasmo en el cerebro, como que se me destapaba el cerebro físicamente. Una cosa de loco, hermano, o sea, LQQD, ¿qué es eso? lo que había que demostrar. Lo que había que demostrar. LQQD. Oye, pero ¿sabes qué? Yo no podía creer lo que había sentido y yo nunca me he olvidado de eso. Y yo creo, y créeme que lo he pensado en el pasado, yo he pensado en estudiar matemática solamente por el hecho de que yo estoy seguro de que la forma en que te ayudan tus conexiones neuronales es una cosa de locos. ¿Sí te abre las conexiones neuronales? Yo pienso que sí. Claro, Yo pienso que sí. claro. Había un surfista que se Pero tú llamaba... realmente tuviste este momento así de ¡guau! Hermano, yo no... Con escalofrío Oye, incluido, así con... hermano, te juro que yo fue como casi como ver una luz, como ver una luz del cielo. Baja ese fierro, por favor, que no lo puedo ver a Juan José. Ya, gracias. O sea, fue así de grande la nota, fue una cosa impresionante, te lo juro. Y hace años había un tablista que se llamaba Joey Buran, que ganó el Pipeline y otros campeonatos importantes de la época. Y claro, una persona que se pasó tomando cerveza y fumando marihuana, pues 20 años de su vida. Y él luego tuvo una transformación y yo no me acuerdo bien quién se lo aconsejó, pero él entró a estudiar matemática para regenerarse neuronalmente. O sea, el man lo hizo a propósito para no te puedo creer. para recuperar la agilidad mental que realmente Pero- 20 años de grifa diaria te quitan, pues. Claro. Ahí estamos entrando en el tema que Rafael quiere tocar, el sentido de la vida, ¿cierto? Ajá. Porque la luz te dio a ti una paz, te dio una sensación riquísima, ¿cierto? Increíble, ajá. Claro. Y entonces ahí hay una reflexión, que es que, imagínate, hace 2000 años, 3000 años, para los que vivían aquí en la tierra, ¿de dónde venía la luz? Del sol. Por eso es que los incas tenían el dios sol, los aztecas el dios sol, los egipcios Ra, el dios sol, los japoneses La vida. el dios sol, porque el sol como luz, fuente de luz daba la vida a las plantas, etcétera. ¿cierto? Claro. Entonces ahí viene un tema que en el fondo ya nos estamos acercando Ajá. ya a que por ahí está el misterio del sentido de la vida, buscar la luz, ¿ya? Y Buscar entonces la luz. un poco en el viaje que ha sido para mí la vida
estos 68 años, Ajá. realmente yo progresé hacia otra clase de luz, ¿cierto? Cuando yo veo el Génesis y oigo la narrativa, Dios, en el principio ese era el caos y la oscuridad, y Dios creó la luz. Y Hágase después, la luz. varios días después, Él crea el lucero de la noche y el lucero del día, o sea, el sol. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que para el hebreo que escribió la Biblia, entiéndase pues Moisés, que era el secretario que recibía el dictado de Dios, para los que creemos en Dios, Ajá. ¿ya? Estaba hablando de que la luz no venía del sol, sino que primero fue hecha en sí mismo. Ajá. ¿Ya? Y ese pensamiento, yo te hago la reflexión de que ese pensamiento no tenía cómo saberlo, sino es por revelación, porque todas las civilizaciones veían a la luz como veniente del sol. Entonces, difícilmente alguien podía imaginar y decir, aguanta, ¿Quién primero, hizo? ¿Quién primero hizo? yo hago la luz y solamente días después hago el sol. ¿Cómo es eso? Aguántate un ratito. Si ya con el sol tengo la luz. ¿Sí me explico? Claro, sí. Pero y cuando ahora vemos la física moderna con el Big Bang, ¿no verdad? Que de algún modo es muy compatible con la narración sencilla de la Biblia, Ajá. de que todo comenzó en un momento, en ese principio. Ah, claro, nunca había visto esa Y analogía. adivina qué, la luz no existió enseguida. Averigua la parte científica y Ajá. la luz comienza unos microsegundos, milésimas de segundos después. Ya. Se crea la luz. Y un ¿Qué montón, te refieres? Que se crea sola. un montón de años después nace el sol. Es decir, al mira tú. igual que en la narrativa del Génesis, ¿no verdad? Primero se hizo la luz y, Y después luego se hizo vino el el sol. Y la luz es tan importante que Einstein, cuando hace la teoría de la relatividad, descubre que la luz tiene una velocidad constante, no importa cómo te muevas, ¿no? Ajá. Entonces, si estás en un tren que va a 100 kilómetros por hora y alguien camina dentro del tren a 4 kilómetros por hora, entonces va a 104. Pero Juan José, espera. Ajá. Espera. Pero en cambio la luz no. La luz si se embarca en el tren, Sí. la luz va a la misma velocidad que vaya en el tren o que esté fija. Es decir, se mantiene la velocidad de la luz. La luz es una constante muy importante y la ecuación E igual m por c cuadrado, Ya. donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, te indica que hay una equivalencia total entre masa y energía, pero que esa masa pequeña se revienta, por decir así, al ser multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Al cuadrado. Imagínate 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado, ya te imaginas. De ahí viene la bomba atómica que con una mínima masa, mínimos microgramos de uranio, Ajá. tú puedes estallar y hacer una explosión inmensa. O sea, esa ecuación misteriosa desde el punto de vista, creo yo, de la revelación, en el sentido de que te dice todo es energía, pero la luz está presente en todo. Entonces, inclusive en la revelación del cuarto año que recibiste tú al resolver un problema. Claro. ¿Quién te pone el Es matemático? muy loco eso. ¿Quién te pone ese apodo o es autopuesto? Chuta, te voy a decir la verdad. La Qué verdad. buena pregunta, qué buena pregunta. Sí, yo nunca Porque- había preguntado eso. Porque yo llego, comienzo a trabajar en la Politécnica, ¿cierto? Entonces en la Politécnica yo fui y llevé mi título, licenciado en Sciences Mathématiques, ¿ya? Entonces la secretaria me decía licenciado, pero allá en Europa, licenciado tiene una connotación recontra distinta que en Guayaquil. Ya. Y sobre todo en esa época donde licenciado era como decir un tinterillo. Solamente era licenciado pues en leyes. Y era un tinterillo que no había acabado la carrera de abogado. A pesar de que era carrera, igual, mitad de carrera por lo menos. Sí, entonces viene mi papá, me visita, me va a ver a la Politécnica, me va a recoger para irnos a algún lado. Y ahí él se da cuenta que la secretaria me llamen al licenciado Índigo. Y me manda un discurso, a ver, mijito,
no puedes permitir que a ti te llamen licenciado. Imagínate cuánto le había costado yo en Europa, pues Claro, 5 años sacándose la madre para que a su hijo le digan licenciado. Entonces yo le digo, papá, no le pares bola a eso, por Dios, no tiene ninguna importancia. ¿Ya? Y a mí me valía triple realmente. Claro. Y a los pocos meses fallece mi papá. Ya. ¿Ves? Ya, qué loco. Y realmente en honor a Juan Francisco Iringo Bernaza, yo dije, no, el matemático. Sí. Sí. Claro, ya. En honor a mi papá. En honor a tu Entonces yo papá. le fui y le dije a la secretaria, que era la que distribuía todas las listas de la materia, me cambia esa vaina, me pone el matemático. Nunca le dije por qué. Pero es increíble ¿Quién? porque es un título, claro, es un matemático. O sea, Y de hecho eres el único matemático. A nadie más se le ha dicho el matemático. Claro. Pero hay muchos matemáticos más también en Tú eras Ecuador y de, en Guayaquil. tú en tu- Claro, tú en claro, tu pero momento pero podías acá- pararte en una pizarra y escribir así como en la película esta de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la como el película? Good Will Hunting. Ajá, no. ¿En qué? La del que es matemático, pues, que ganó el premio Nobel. Ah, eso es con Russell Crowe. Con Russell Crowe. Mente brillante. Mente brillante. Ajá, Beautiful Mind. Beautiful. ¿Algún momento tú podías hacer así, de ese tipo de, y resolver una... Lejos del nivel de... No, pues, pero podías hacer una obviamente. super operación. Pero sí tengo exalumnos que de repente me topo con ellos y ahora son pues abuelos incluso. Ajá. Y me dice, ¿se acuerda, matemático, cuando usted llenaba las pizarras de esas cosas horribles? Oye, pero no había cómo hacer una fórmula, deberíamos hacer una matemática, un estudio matemático para la transformación política. Ver cómo, Oye, claro, eso suena bonito. cómo qué hay que hacer, darle, o sea, aplicarle números a Yo creo que habría infierno. que reducirlos a la más mínima expresión. Claro, aquí es Por lo que hace. cero. Políticos Uno por más cero. uno. Digo, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno. Así hay que hacerlo restar, Ay, ¿no? Diosito, a la mínima expresión. Claro, qué loco. Chuta, pero yo sí me acuerdo, yo era alumno de Vicente Villegas Cuello. Oye, ¿y tus hijos no nacieron matemáticos? ¿Cómo te fue con tus hijos? Bueno, quizás en el ámbito de las matemáticas no tengo mayor anécdota que no sea, obviamente, que cuando ellos me venían a preguntar algo, pues yo me explayaba. Claro. Pero en cambio, lo que sí, el tema de fondo es que educar a los hijos es la cosa más difícil que hay. Es Porque cosa seria ser ejemplo, ¿no? eso sí que es durísimo. O sea, no te enseñan, no hay no, curso no. para esa vaina. Pero mucho viene de... Es rarísimo eso realmente. Tú debes haber sido una bestia para las matemáticas, Andrés, ¿o no? Yo era malo, claro. Yo no era un... Espérate un segundo, mencionaste a Villegas, eso fue en el Javier. Yo tuve a Villegas. ¿Sabes lo que me dijo el hijo de puta de Villegas, un niño de segundo curso? Ahorita si yo a veces me quiero meter en mi cuerpo, y te lo juro por Dios que le hubiera partido la trompa a Villegas. Ya se murió Villegas. Pues yo no sé de eso, hermano. Sí, yo yo- solo sé que ese man me maltrataba porque yo también era una bestia, pues no. Y un día me dice, adelante de toda la clase. Porque me saca la pizarra y yo ni sabía qué estaba haciendo. ¿Y sabes lo que me dice ese hijo de puta? ¿Qué te digo? Maldito. No eres ni la sombra de tu padre. Ah, qué duro. Qué fuerte Qué esa duro. huevada. En segundo curso tenía 13 Qué años. duro. 13 años. Yo siempre decía, el día que me lo encuentre, por lo menos, te lo juro por Dios. Y que yo soy súper vengativo. Yo tengo Oye, Ah, pero... oye, una lista que Dios ahí te quiera volví- que yo no tenga mucha plata porque me como alguno. Te volvías la sombra del man. No, los hago botar de los La trabajos, lo que sombra de sea. tu padre. Pero, No eres oye, era un pero niño él yo. había sido Mi viejo compañero. lo puteó. Le digo, oye, ¿sabes lo que me dijo Villegas? Le digo, papi, me dijo esto. Si hijo de puta fue bravísimo al colegio y le dijo, yo le tengo mucho respeto, pero a mi hijo no le falta respeto. Claro, o sea, es que no era una época en que existía, digamos, la enseñanza como un tema didáctico. La ¿no? autoridad O sea, era aplastante en ese época. Era aplastante la Realmente, autoridad. Claro, no, absolutamente. Súper Me fuerte. calenté, hijo de puta, por las Creo huevas. que ahora estamos yendo al ¿Te otro. acordaste durísimo de esa Bueno, huevada? sí, estoy viendo que aquí más me cae mal. Salgo de aquí las huevadas. No, hubo muchos profesores y Villegas terminó siendo profesor de matemática porque cuando yo era alumno del Javier, él daba clases de geografía. ¿Ah, sí? Pero sí, nada que ver con la matemática. ¿Cómo habrá entrado en Y la Escandón lo matemática? convence de que dé clases de matemática. Ah, Escandón lo convenció. Y Es entonces que esos nombres eran leyendas, ¿no? y Escandón. usaban la dificultad de las matemáticas como medio para dominarte a través de las malas notas y si me explico, Claro, era como una herramienta de control, de ¿no? control.
De Tú lo has control. dicho. No, Benito Avesillas daba clases ahí también. Ya. Habían algunos. Todos esos a mí estuvieron en mi época y también en tu época, no puedo creerlo. Es que, hermano, estuvieron ahí 40 años, pues claro, ellos cubrieron unas 2, 3 generaciones, pues. Yo me acuerdo de Claro. Benito, o sea, Salvador también estuvo en tu época. Salvador, Reyes también está, el profesor de física El Reyes. Patucho Albán. Albón, Todos estaban en mi época totalmente. también, no puedo creer, yo soy mucho Pero a mí, menor. yo te digo la verdad, a mí sí me parece que yo hubiera podido meterle un poco de ñeque a la física, porque la física también es fascinante. Es fácil. Pero ya me olvidé de lo que iba. Y tienes una relación entre la matemática y la estadística. Sí, la estadística solo se la entiende con las probabilidades. Con Y las las probabilidades es esencial y puramente matemática. Las estadísticas son datos, pero tú para tratarlos necesitas arreglarlos, coordinarlos, ver las estructuras. Pero ahorita ya la Claro. computadora y la tecnología con la estadística ya no necesita al humano. No, pues pero es que tienes que hacer No. tienes que hacer un estudio de campo Pero salvaje. alguien pues. está detrás de la computadora para que la sí, pueda claro, procesar. claro, tienes que meterle los datos. En el Ecuador se manejará la estadística de una manera en que ayude a la sociedad de alguna manera. El INEC sí lo hace. Digamos, últimamente no ha sido lo mejor. El censo último creo que fue un desastre, literalmente hablando. Pero la estadística siempre puede servir. Yo le hacía ver, por ejemplo, al anterior director de concesiones de vialidad aquí en la prefectura. Ajá. Entonces yo le hacía ver que si en vez de ellos manejar la data en privado, la pusiera en un sitio web, Ajá. ¿no, verdad? Tú podrías ver exactamente, hacer un análisis de origen-destino, hacia dónde va la gente, qué frecuencia hay, que si son los lunes más que el jueves o el viernes. Todo. Y ahí adivina quién se podría beneficiar. Cualquiera. Claro. Porque alguien podría poner un negocio, no necesariamente gasolinera. Lo que sea. Un negocio de comida. De comida, de hoteles. O de hoteles. De Es decir, vulcanizadoras de aceite. cuando tú pones a disposición de los demás la data, ya de por sí ganas algo, ¿cierto? Claro, de Hay por una sí. iniciativa mundial que se llama Open Data, Ya. que son más de 200 ciudades que se han aliado, New York entre ellas. Guayaquil no entra todavía en eso, Ajá. pero yo creo, aquí en cambio, es loco. O sea, la gente tiene una estadística y se la apropia. Se la apropia. Entonces la utiliza como signo de poder para conseguir algo. Es bien tercermundista, ¿no? Mucho más gana la sociedad haciendo que la data sea pública. En Nueva York hay un ejemplo. Nueva York puso 960 bases de datos de ellos al público. Ya. Y hubo una gente que se puso a ver el tema de los servicios de mantenimiento de las aguas servidas en Manhattan. ¿Ya? Hicieron un algoritmo y todo apuntaba a tales y cuales calles. Y fueron a ver chifas. Entonces esas chifas, ¿qué era lo que hacían? Cogían todos los restos de pollos y toda la vaina y taponaban las cañerías Entonces ganó la ciudad porque descubrió a quién cargársela, a quién poner orden para que ya no haga eso. solucionarlo. Y todo el mundo se divirtió en el camino porque las universidades que analizaron eso, pues, o sea... Oye, escúchame una cosa, Increíble. perdón que Es increíble. te quería preguntar algo que me quedé loco antes de que pierda el tema. ¿Sabes a quién odio más que Villegas? A Baldor. Baldor me imagino que es este man que sale ahí, Un cubano. es un asiático. Es cubano. Perdón, ¿qué asiático? Un oriental, no es el hindú que sale ahí. No, ese es un árabe. A ver, espera, ese no es Baldor. No. Baldor es un cubano que murió no hace muchos años. Y claro, como los árabes pesaron mucho en el álgebra, que forma parte de los temas de los distintos números de Baldor, él puso ahí a un árabe. Pero no sé qué árabe, al-Juarisma. ¿Piensas que el Baldor ya no sirve para nada o si ya... Es gimnasia. Los casos de factoriales Lo que y todo tú eso decías. no sirven para nada en sí mismo, pero puede servir de gimnasia mental. Pero sí, va, claro. O Lo sea, que tú decías a mí- ahorita. A mí me parece imprescindible realmente. Pero lo de la estadística sí es una locura, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en este país, o sea, todo el mundo se queja de la violencia y de la delincuencia en general, ¿no? Pero nadie se preocupa de ir a hacer un censo en una cárcel y enterarse realmente de dónde viene cada una de esas personas. O sea, Eso me gusta. ¿sí o no? Se podría hacer hasta un Lo- árbol lo- genealógico de cada uno y entender el fenómeno de la delincuencia desde un punto de vista familiar, numérico, Como hacen, estructural, de barrio. en el béisbol. En el béisbol. ¿Viste Moneyball, la película Claro, de Brad Pitt? Claro, todo es saber, claro, Eso. las ¿Por qué no probabilidades. hacen eso? ¿Por qué no hay más matemáticos? Eso me gusta, estadístico, matemático,
Estadística, matemática, pero a mí la carcelaria en particular me apasiona hace mucho tiempo porque creo que realmente podrían aplicarse incluso correctivos en los lugares en los que merece aplicarse. Porque si no es como una masa informe donde tú es como apuntar el dedo y la gente dice, los malos, dice, ¿sí o no? Como que fueran los malos. Pero ¿de dónde viene pues eso? Eso sería interesante saber, ¿no? Claro, hay tanto que hacer ahí. Primero, desde la prevención, desde conseguir que vayan a la cárcel los que tengan que ir, ¿no, verdad? Que nuevamente es un tema de manejo de información, de estudiar la lógica de la delincuencia, ¿ya? Claro, exacto. Yo creo que ahí la lógica, ustedes dos deberían hablar. Tú la parte dura, más las partes redes y aplicaciones. Hacen y yo creo que puede ser un censo, pero tendrá que ser en otro capítulo porque este capítulo se nos ha acabado. Oye, hablando, pero solamente para cerrar, les quería contar una cosa acerca del tema del sol que le vi el otro día, que alguien decía que no se podía llegar al sol, que cómo hacíamos los humanos, porque uno no se puede acercar al sol. Te derrites antes. Claro, pero hay una pelada que dice, es fácil la solución, dice, tienes que ir de noche. Mira tú, la verdad absoluta que decía la matemática, ¿no? Ajá. Mira la verdad relativa, en cambio. Cuando uno era chico le decía, anda al sol, mijito, eso te va a dar salud. Claro. Y ahora uno lleno de carcinoma porque resulta que se absorbió demasiado. Claro, Entonces, claro. es una verdad, ¿no, verdad? Que es temporal. ¿Ya? La verdad absoluta no cambia, en cambio. Esa es un poco la diferencia. Qué loco. Hermano, te agradecemos muchísimo por haber venido. Muchas gracias por venir. Eres un crack, hijo de puta. Pero yo creo que faltan, o sea, eventualmente este programa va también a incursionar en otras redes y vamos a poder tocar temas políticos a una profundidad me gusta. insospechada. A mí sí me gustaría. Deberíamos hagamos otro con el hombre, pero que sea política pura y lo sacamos alejado de nuestros canales tradicionales y sin auspiciante, lo grabamos en otro lado. Me encanta. Pero a condición... Y ahí nos damos duro. Oye, Chao. A condición de que me No. lleven a pasear en esos carros de lujo que ustedes tienen, pues, Claro, para tirar sí. lámparas, porque No. ustedes son famosos y la Eso gente lo dice, ustedes son multimillonarios. La gente no sabe que Con eso esos carros. esa Esa es la magia, esa nomás. es la magia. Esa es la parada. Esa es la parada, no hay nada. Mira hay que no nada. tengo ni para las medias. Chuta. Y con Gracias por pezuña. venir, una Es lo belleza. Gracias a máximo. ustedes. Una belleza. Recuerden suscribirse, poner like y comentar. Compartan.